que es para nosotros un gusto tenerlo acá. Es un profesor de la universidad, de la Facultad de Derecho y Humanidades, y es además profesor en el Magíster de Derecho Público. Él es Edgardo Riveros Marín, es egresado de la Universidad Católica, licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, magíster también en Políticas Públicas, de Ciencia Política de la Universidad de Bonn, ex diputado de la República y también ex subsecretario general de Gobierno, de la Presidencia y de Relaciones Exteriores. Muy bienvenido, profesor. Para mí es un agrado, María Angélica, venir a un programa que tú conduces y estoy a tus órdenes para desarrollar este diálogo. Muy bien, pues primero volveré a decirles que el profesor es profesor nuestro en el Magíster hace muchísimos años. ¿Hace cuántos años hace clases en el Magíster, Edgardo? Bueno, yo me reincorporé a la Universidad Central el año 2018 como profesor de jornada y ahí partiste. Y ahí partí en el Magíster. No había ejercido docencia antes en el Magíster de acá de la Universidad Central. Solo lo había hecho en un magíster de Derecho Internacional que se impartió en la Universidad de Chile hacía ya varios años atrás y que dirigía Francisco Rego. Claro. Y en otros posgrados en otras universidades, pero que en la Central no había impartido clases en el posgrado. Sí debo decir de que estoy vinculado a la Universidad Central desde su creación, porque yo hice clase de Derecho Internacional Público el año 1984, por primera vez. Y esa era la primera generación de estudiantes que había ingresado en 1983. Y tú le hiciste clase a la primera generación. A la primera generación. De centralinos. Efectivamente, porque como tú sabes, en nuestra malla, hasta ahora, pero esto va a cambiar y va... Esperemos que no cambie. Tú dices de tener el curso. El curso, sí, que se da en segundo año. Sí. Entonces, ahora va a cambiar y se va a dar en el cuarto año. Eso me parece bien. A mí me parece estupendo. El curso de Derecho Internacional Público, un curso que se entiende para los estudiantes cuando ya han pasado políticos, los constitucionales, están más maduros. Y contratos y actos jurídicos en civil, ¿no? Civil. Porque nosotros, sobre todo en materia de tratados internacionales, pasar la nulidad, pasar la terminación, la voluntad, qué sé yo, sin que el chico traiga formación en materia de actos jurídicos y de contrato, claro. no es fácil. No. Oye, ¿y en el Magíster haces clases de Derecho Parlamentario? En el Magíster hago clases de Derecho. A propósito de tu experiencia como ex diputado. Exactamente, en el Magíster de Derecho Público yo hago Derecho Parlamentario y en el Magíster de Derecho Procesal hago tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. Bueno. Así que también ahí incursiono en una parte del curso en lo que es la protección internacional de los derechos humanos, que es una tutela importante porque como una vez agotado las vías jurídicas internas que ofrece el Estado, que es abierta la posibilidad de recurrir al sistema interamericano, al sistema americano, digamos, pero que tiene la Comisión, la Corte Interamericana, yo creo que es una buena manera también de vincular el derecho internacional y el derecho interno con lo que son las tutelas. Exactamente. Pero hoy día estás, además como profesor nuestro, estás en calidad de director del CEPI. Nosotros tenemos, este no es el primer capítulo en el que nosotros hablamos del CEPI. El CEPI es el Centro de Estudios de Política Internacional. Tuvimos ya como invitado al profesor Francisco Castañeda, que es parte del comité interno de ese centro, pero nosotros queríamos tenerte a ti como director de este centro. Entonces queremos hablar de ese centro. Muy bien, bueno, tú también lo conoces porque eres consejera y miembro integrante del comité académico de este esfuerzo nuevo, que es el Centro de Estudios de Política Internacional, que creo que puede cumplir un rol importante porque es una visión desde la academia de lo que son las evoluciones de las relaciones internacionales, hoy en día ciertamente muy, muy presentes. Hay ciclos en lo que es el desarrollo de nuestro planeta, digamos, del mundo,
donde toman especiales dimensiones por diversas razones, algunas positivas, otras muy negativas. Toma una especial dimensión el tema internacional, y este momento es así. Exactamente. Pero ya no solo la coyuntura, ya viene de varios años esto desarrollándose, y por lo tanto creo que mirar la evolución de la situación internacional desde la perspectiva académica es muy importante. Sí. Y también situado en nuestro país. Por supuesto, ¿no? Somos un actor, algunos creen que no tan importante, pero yo creo que tenemos, por lo menos tenemos, no sé si incidencia, no, yo creo que no, pero tenemos una apertura al mundo que es imposible que nos abstraigamos de lo que pasa afuera. Pero cuéntame del CEPI, ¿cómo está organizado el CEPI? Bueno, el CEPI tiene una estructura muy precisa, que está en función de su objetivo. El CEPI lo que busca es, como ya lo insinuábamos, desde la perspectiva académica, estar presente en el debate sobre el tema internacional. Uh-huh. Y estar presente por diversas vías, sea a través de entrevistas, de papers que se puedan escribir y poner en circulación, de columnas de opinión, y también, por cierto, participando en el debate al cual podamos ser convocados, sea por otro centro de estudio, o incluso, y para eso es interesante de informar, tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Iván Moreira, para presentarle el centro y ver también de qué manera en determinadas situaciones pudiéramos ser convocados para dar nuestra opinión, sea frente a algún tratado internacional o alguna cuestión importante en que el Senado esté tratando el tema internacional. Todo bajo una visión de que la política de un Estado en materia internacional es precisamente una política de Estado. Exacto. Entendiendo que es una política de Estado porque hay que tratar lo más posible de que esto que involucra al país en su conjunto y que el presidente de la República dirige en su calidad de jefe de Estado, no de jefe de gobierno, de jefe de Estado, sea algo que represente al país más allá de lo que son las tensiones y los debates internos, que por justificado que sean, por razonable que sean, por necesario que sean, bueno, tienen otra perspectiva, exacto, tienen otro perfil, son más tensos, mientras que la política de Estado, como es la política exterior del país, debiera ser mucho más transversal, basada en principios permanentes, y hay que darle contenido a esos principios permanentes. Y eso se puede hacer a través de un centro de estudio como el que estamos desarrollando. Y además que este centro, desde mi perspectiva, como miembro también de este comité académico interno, ¿no?, del centro, yo creo que es muy coherente con la visión y misión de la universidad. Nosotros nos definimos como una universidad que tiende a lo público. Y yo creo que teníamos aquí un espacio en lo que es el ámbito internacional, relaciones internacionales, derecho internacional, que no nos habíamos abocado de una manera orgánica. Yo creo que es importante que esta universidad tiene una definición clara hacia lo público, y lo internacional está dentro de lo público, y lo público permanente, como dices tú, como una política de Estado, ¿no? Ciertamente tú tienes mucha razón. Tanto en la misión como en la visión de la universidad está esa vocación por lo público, pero además que yo, como lo señalaba al comienzo de esta conversación, conozco esta universidad de sus orígenes. Es una universidad muy pluralista, muy pluralista, muy transversal, por lo tanto en los contenidos que pueda desarrollar, y eso también es muy importante porque de distintas visiones se va construyendo algo común. Y cuando hablamos de políticas de Estado se trata de eso precisamente, de que no es que no hayan discusiones, no es que no hayan visiones diferentes, lo que pasa es que esas visiones diferentes se ponen en común para una posición única que podamos tener en diversas materias, en lo posible. Y si hay divergencia, bueno, ver los medios, cómo se pueden solucionar aquellas divergencias, objeto de que nos presentemos hacia el mundo con una sola voz, generada por distintas opiniones,
pero al final se encausan en una línea y con una sola voz, que es lo que hace a un país independiente de su tamaño, independiente de su capacidad económica, independiente de su capacidad militar, lo puede hacer influyente. Por supuesto. Y Chile ha tenido esa posibilidad. Por su estabilidad. Por su estabilidad, Chile ha tenido esa posibilidad. En su momento, el proceso de integración latinoamericano, que hoy día debiera seguir siendo una preocupación muy grande, y creo que hay un esfuerzo por reconstruir. Por eso que es muy importante saber que el próximo viernes 18 vamos a tener acá un destacado político peruano, que fue primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. La verdad es que Perú tiene un sistema político especial, es una suerte de semipresidencialismo, sin todos los elementos del semipresidencialismo francés, pero tiene un jefe de Estado y tiene un primer ministro, que es el presidente del Consejo de Gabinete. Bueno, Pedro Cateriano ocupó ese cargo y vamos a conversar con él sobre las relaciones bilaterales entre Perú y Chile, que son siempre muy significativos abordarlas y ver cómo están desarrollándose, pero desde una perspectiva de América Latina. Ambos somos parte de la Alianza del Pacífico, ambos hemos presidido, por lo tanto, en el sistema rotatorio que tiene la Alianza del Pacífico, ambos hemos sido coordinadores o presidentes pro tempore, y por lo tanto tenemos experiencias compartidas, pero desde una visión, desde la región en la que nos situamos en el mundo, ver de qué manera podemos incidir y tener mayores capacidades de coordinación. Eso como ejemplo, o sea, por eso que es importante situar estas iniciativas en el marco de lo que es la misión que tiene el CEPI. Pero misión y visión, es decir, también queremos que nos vean así. Exactamente. Desde la comunidad, nos vean como una universidad que aporta. Oye, Edgardo, y este pluralismo del que tú hablas, se manifiesta, uno lo ve reflejado también en la composición, ¿no?, de su comité externo, porque hay personas ahí que tienen sensibilidades distintas, pero que han actuado en el marco de la política internacional a través de este convencimiento que esto es un asunto de Estado. Efectivamente, tú me preguntabas por la estructura. Bueno, uno de los elementos de la estructura es tener un consejo externo, y ese consejo externo tiene una composición muy abierta, muy amplia, ¿no? Hay ahí ex ministros de Relaciones Exteriores, ex subsecretarios, ex embajadores y académicos destacados en el área. Nosotros tenemos acá en la universidad también personas que aportan mucho en esa perspectiva, como el caso del profesor Samuel Fernández, que además es miembro de la Junta Directiva y que permanentemente también está dando su opinión a través de los medios de comunicación. Él forma parte de este consejo también, a pesar que tiene esta doble militancia. Él es parte de la universidad, pero también tiene una destacada trayectoria diplomática. El caso de Juan Somavía, que fue director general de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. La OIT, que es la organización, hoy por hoy, la organización más antigua del sistema internacional, porque fue la primera. Se creó el año 1919 en el marco de los tratados de Versalles. Así es. O sea, tiene más de 100 años. Él fue director, elegido por un periodo, después reelecto 2 veces. Tenemos, y fue su último cargo así público, fue director de la Academia Diplomática de Chile. Tenemos el caso de Heraldo Muñoz, pues me tocó compartir funciones cuando yo era subsecretario, era ministro, Heraldo Muñoz. Mariano Fernández, que también fue ministro. Alfonso Silva, que fue subsecretario del gobierno, de los 2 gobiernos del presidente Piñera. Hay una situación bien especial porque yo recibí de él el cargo del subsecretario. Y después yo se lo entregué a él. Hicieron una posta. Hicimos una posta. Nos acordábamos de eso el otro día cuando estuvimos en un evento del CEPI. Eduardo Galvez, que un diplomático destacadísimo, fue embajador alterno en Naciones Unidas, entre otros cargos. Además, hijo de uno de nuestros fundadores, de Hugo Galvez Gajardo. Ah, es hijo de él, Es hijo de él, sí. Mira, no tenía idea. Es hijo de él. Así que también tiene un compromiso muy importante con nuestra universidad. También José Miguel Insulza, que actualmente es senador y fue ministro de Relaciones Exteriores, además de Interior.
Alfredo Moreno, que fue también ministro de Relaciones Exteriores del presidente Piñera, y después fue en el segundo gobierno ministro en otras esferas, en otras áreas. Marta Mauraz, ex embajadora, Marcia Covarrubia, también ex embajadora, Cristian Barros, ex subsecretario, Rodrigo Yáñez, que fue el primer subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, porque esto se creó el año 2017 en la reforma que se hizo al ministerio, pero empezó a funcionar el año 2018, y el primer subsecretario de Comercio Exterior fue Rodrigo Yáñez. Hugo Llanos, Ignacio Llanos, pero se llama Hugo Ignacio Llanos, ¿eh? Pero se le conoce como Ignacio. Se le conoce como Ignacio. Sí. Ignacio actualmente es nuestro embajador en Sudáfrica, hijo de nuestro queridísimo y destacado profesor fallecido hace menos de un año. Falleció hace menos de un año, que Hugo Llanos Mancilla. Así que tenemos esa situación de pluralidad, de transversalidad, además de un comité académico además de un comité académico que hace frío, afuera, aquí está rico, aquí estamos. Y además que tenemos un comité, forman parte del consejo, pero es un comité externo. Eso es muy externo, pero también tenemos integrantes internos y que dan forma también al comité académico del cual tú formas parte. Exactamente, pues ahí nos reunimos religiosamente cada 15 días para discutir. Y tenemos como coordinadora a la profesora Paula Badilla, pero estamos implicados ahí todos los profesores, no solo de Derecho, sino que también de otras facultades, como de Economía. Por supuesto, porque esto, lo internacional ahora es totalmente multidisciplinario, toca todas las áreas, ¿no? Economía, de la facultad, tenemos de Gobierno, Economía, Gobierno y Comunicaciones, tenemos un cuadro de reforzamiento en nuestro equipo, como Francisco Castañeda, que ya estuvo acá en tu programa, Ana Kowalski también, y bueno, Macarena Fernández, que es colega nuestra, está acá a incorporar un destacado profesor de sociología también. Así que estamos ahí trabajando intensamente. Me parece muy bien, me consta que estamos trabajando intensamente y que van a haber excelentes frutos. Cuéntame, dentro de los temas que por supuesto le toca al CEPI mirar, observar y sobre los cuales vamos a hacer algunas cosas nosotros, ¿qué te ha parecido la última? Hay varias noticias internacionales, pero la última, ¿no?, es la más interesante. El bombardeo de el gobierno de Trump sobre las supuestas, uno no puede decir, hay que usar mucho conjuntivo, condicional, sobre las supuestas bases de nucleares de Irán, que la gente no crea que donde se bombardeó hay bombas nucleares, eso tampoco lo podemos saber. Hay máquinas, hay un montón de asuntos, digamos, pero no es bombardear. Uno tiende a pensar que fue sobre instalaciones donde se encuentra material radioactivo, ¿no? No necesariamente es así. Pero lo que también es interesante de analizar, qué se atacó, qué se dice que se atacó, ¿no? ¿Qué te parece primero el ataque? A ver, lo primero que uno tiene que observar es que esto se da en un clima de alta tensión. Total. De una guerra que tiene diferentes componentes. Esto, además, en una realidad de liderazgos de los estados o movimientos que están en este clima de belicidad muy radicales, con difícil espacio para el diálogo. Lo que se produjo, bueno, fue la incursión de Estados Unidos, y ese es un hecho complejo, porque a la luz de cualquier parámetro jurídico, el solo uso de la fuerza con fines de agresión es algo que está al margen del derecho internacional. Sí, porque eso es interesante jurídicamente que uno lo analice, porque nosotros sabemos que el uso de la fuerza armada, ¿no?, con una intención de agresión está prohibida. Pero lo que Trump alegó
fue ayuda a el Estado israelí, producto de lo que uno puede entender del discurso de Trump, fue una defensa del Estado israelí. Entonces uno puede decir, claro, esto fue una legítima defensa compartida. Pero ¿cuál es el acto por el cual Estados Unidos se ampara para decir que fue una ayuda por un ataque en contra de su aliado? Bueno, ese es el tema central que tú colocas, a mi juicio, que es el tema central que tenemos que analizar. Está claro de que hay que distinguir entre actos de agresión y actos de legítima defensa. Exacto. Y de represalias. Así que es. son tres elementos distintos. Sí. La legítima defensa tiene un marco jurídico muy establecido, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. Así es. Porque la legítima defensa también puede operar en el ámbito interno, y de hecho muchas veces vemos situaciones en las cuales se alega la legítima defensa. Y no ha habido legítima defensa, sino que ha habido un acto de represalia o de venganza, por así decirlo, de autotutela, ¿no? Y no de legítima defensa, porque la legítima defensa tiene parámetros claramente establecidos. Primero, que tiene que ser inmediata. Así es. Y segundo, que tiene que ser proporcional. Y la proporcionalidad y la inmediatez son dos elementos clave que comparten la legítima defensa interna e internacional. Exacto. Y que si no se da, estamos en alguno de los otros dos elementos. O estamos en la agresión, derechamente, si no ha habido acto inicial al cual se reacciona, sino que un acto inicial propio, o de represalia, si es una acción que obedece a un hecho que ocurrió antes, que no es actual, y donde los elementos de proporcionalidad también son factores que hay que observar. Entonces, esto se da en el conflicto que hemos estado observando. Se da en Gaza, primero, y se da también en la situación con Irán. Si en Gaza, para que los auditores nos entiendan en esta perspectiva, si con lo que pasó primero en Israel, con este acto feroz, cruel, altamente rechazable, y no solo rechazable, sino que condenable, el 7 de octubre. Exactamente, que fue el acto de Hamás, sí, en octubre, sí, eso es importante del año 2023. ¿Ah? Jamás. El acto realizado por Hamás, que además tiene... No es Palestina. No es Palestina, es un movimiento radicalizado que además controla el territorio de Gaza, porque venció políticamente a la OLP, nada menos que a Yasser Arafat, y controla y ejerce la fuerza ahí en ese territorio sin lugar a dudas. Y hace este acto brutal, condenable abiertamente, donde mueren más de 200 personas, donde hay captura de rehenes, hasta el día de hoy. Eso es absolutamente un hecho abominable. Si hubiese funcionado adecuadamente la inteligencia israelí y hubieran estado en condiciones de reaccionar frente a la agresión que se producía por Hamás, es un acto indudable de legítima defensa, exactamente. Pero lo que ya no cae dentro de la legítima defensa es lo que hemos estado presenciando posteriormente en Gaza. Y que la legítima defensa se extienda por casi 2 años. Claro, entonces ya tenemos un hecho, con costos de más de 55.000 personas que han perdido su vida, donde se utiliza el hambre como el instrumento de guerra, que es lo que persigue la Corte Penal Internacional, entre otras cosas. Y persigue responsabilidades personales, está persiguiendo la responsabilidad personal de Netanyahu y su ex ministro de Defensa. O sea, hay ahí un fundamento también jurídico que uno tiene que observar. Y además la destrucción de infraestructura, mucha infraestructura que tiene que ver con cuestiones esenciales para la supervivencia, como instalaciones hospitalarias, como infraestructura educacional. Y, como te digo, el hecho de que se utilicen elementos de bloqueo para impedir la ayuda básica humanitaria. Bueno, eso es una cuestión que claramente, y uno no puede ser neutral frente a eso, tiene que mirarlo de la perspectiva jurídica como un hecho que escapa a los parámetros que se han construido del derecho humanitario, en este caso no solo del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que ocurrió en Irán, para ir al otro tema que nos convoca. Bueno, en Irán hubo un acto inicial de agresión.
una reacción que tampoco puede ser considerada de legítima defensa por parte de Irán, es un acto de represalia. Y luego la incursión de un tercero que es Estados Unidos, que, como digo, mirando los elementos de la distinción entre la legítima defensa, lo que es la agresión y la represalia, lo que es la represalia, y indudablemente que también escapa a los parámetros que uno pudiera decir tienen algún aval jurídico. Y por lo demás, hay un tema que ya viene de larga data siendo discutido. Esto estuvo presente en el tema de Irak, esta noción de la legítima defensa preventiva. Eso no tiene espacio en el derecho internacional. Bueno, ahí salió la teoría de la legítima defensa preventiva. Efectivamente. Y corrieron ríos de tinta y es muy discutible. Y es muy discutible, ¿no? Y Chile en eso tuvo una conducta importante, porque Chile en ese momento, no ahora, pero en ese momento tenía un rol especial. Era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, recordemos, era uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Pero en ese entonces el Consejo de Seguridad avaló finalmente, ¿no?, la incursión a Irak. No, finalmente no se votó en el Consejo. No se votó, pero no se rechazó. No, es que no se alcanzó a votar, claro. porque Francia, a instancia de Chile y de México, que era el otro miembro no permanente del Consejo de Seguridad, se coordinaron, hablaron, el presidente Lagos, que era el presidente de la época, habló con el presidente de Francia, le dijo, miren, ¿y cuál va a ser la conducta de Francia? Porque si Francia anunciaba de que no iba a acompañar a Estados Unidos en su tesis de legítima defensa preventiva, eso significaba que Francia tiene derecho a veto, entonces no iba a prosperar la resolución. Es efectivo lo que tú dices, o sea, Estados Unidos actuó de todas maneras en Irak, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Sí. Pero al margen de lo que Estados Unidos quería, que era tener el aval del Consejo de Seguridad para desarrollar esa acción. Entonces es bien interesante observar que ya desde ese momento esta tesis de la guerra preventiva está en cuestión y en este momento vuelve a salir y bueno, actuando de acuerdo a principios uno tiene que ser coherente con lo que ha estado señalando, ¿no? Así es. Yo en esa época además conocí harto el hecho porque estaba en la Cámara de Diputados, era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Entonces esto se discutió mucho y hubo una buena coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo en eso, ¿no? Cuéntame, y cómo corresponde en Chile que se miran estas cosas como temas de Estado, pues. Por supuesto. Cuéntame una cosa, ¿y cómo ves tú el programa nuclear de Irán? No, ahí yo creo que hay una cuestión también de convergencia. Un país como Irán que tenga poderío nuclear es altamente peligroso. Lo es, ¿cierto? Lo es, sin duda. O sea, yo creo que efectivamente los esfuerzos que deben realizarse para que Irán no logre tener poderío nuclear bélico, yo creo que eso... Bueno, ellos se amparan en que este poderío nuclear no es bélico. Efectivamente, eso ellos es lo dicen que están haciendo investigación nuclear y están enriqueciendo uranio, que van al 90%, 60%, hay distintas opiniones, pero que es para fines pacíficos. No, para fines pacíficos no bélicos. Bueno, es que ese es el punto, María Angélica, que es bueno recordar. Y por eso que la actuación de Estados Unidos uno tiene que observarla bajo parámetros no solo políticos, también jurídicos y de relaciones internacionales. Bajo el gobierno del presidente Obama, el año 2015, y esto empezó a funcionar de forma real el 2016, se firmó un acuerdo con Irán. Ese acuerdo firmado con Irán fue firmado por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, que es un país muy gravitante. Y precisamente lo que buscaba ese acuerdo firmado era hacer una supervigilancia de su programa nuclear para que no llegara un enriquecimiento de uranio que pudiera conducir a tener armas nucleares. Conducir a tener armas nucleares, efectivamente. Bueno, pero Irán se ha negado. Bueno, no, pero el acuerdo funcionó. ¿El acuerdo funcionó? La Agencia para la Energía Atómica, que forma parte del Sistema de Naciones Unidas, informaba permanentemente acerca de cuál era el desarrollo que existía. Renegociar con Irán no es fácil. Renegociar con los ayatolás no es nada fácil. Pero
esto estaba funcionando. ¿Y qué pasó? Pasó que el año 2018, en el primer gobierno del presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo. Y retirar a Estados Unidos del acuerdo significaba darle un golpe muy, de muerte, muy letal, digamos, a esta instancia que se había creado, porque sin estar... ¿Por qué? Porque, bueno, en las pulsiones del presidente Trump no está el multilateralismo. Él no se enternece con el multilateralismo. Él quiere relaciones bilaterales donde haga valer su poderío directo, qué sé yo, porque efectivamente para lo que ayuda a las instancias multilaterales es atenuar el poder de los más poderosos y mejorar las condiciones de aquellos que no lo tienen. Entonces, no está dentro de su léxico ni la cooperación internacional ni el multilateralismo. La cooperación solo es la que le beneficia, la que no es multilateral. Si no es multilateral. Hoy día leía que hay opiniones incluso de autoridades relevantes como el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, que está diciendo de que a lo mejor se podrían retirar de la OEA, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, o sea, seguir el camino de Maduro y de Chávez. Es terrible, porque además sus amenazas cristalizan en decisiones. Sí. Algunas veces decisiones que obedecen a esas pulsiones, pero después se tiene que retacar. Sí. Y lo hemos visto. Bueno, como lo vimos en los aranceles. En los aranceles, ¿no? Es que mucha pelea al mismo tiempo, con las universidades. Ahora tuvo un éxito en el Poder Judicial, al nivel de Trump, tuvo un éxito al nivel de la Corte Superior de Justicia. Hoy día fue eso. Hoy día. Sí, tuvo ahí, pero bueno, es de esperar que no se debiliten de manera letal lo que son los poderes y contrapoderes de Estados Unidos. Pero espera, quedémonos en el programa nuclear de Irán, porque es interesante el punto. Si no es cualquier adversario, para ponerle un nombre no muy bonito, pero... No es con cualquier Estado. No es cualquier Estado. Perdón que te interrumpa, pero hay 9 Estados, 5 que forman parte de los sistemas de control del poderío nuclear para fines bélicos, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero además está Pakistán y la India, que también tienen un programa nuclear. Y que no están comprometidos en esta historia. Pakistán y la India, hubo un conflicto hace pocas semanas atrás, complejo, y eran con todos estados que tienen poderío nuclear. Exacto, India, Pakistán, para que la gente que nos escucha, para los que nos escuchan, lo sepan, ellos sí tienen armas nucleares. Es que en el caso de Irán, que está en la carrera por tenerlo. Efectivamente, ellos, pero no lo declaran. Y ese es el problema, no forman parte del sistema de control. Bueno, igual los otros 2 estados, porque son 9, que están en una situación parecida, que es Israel y nada más y nada menos que Corea del Norte. Así es. Entonces ese es el panorama en cuanto a belicismo nuclear, por denominarlo de alguna manera, y a eso existe el riesgo de que entre Irán, pero las vías para ello estaban abiertas en el plano diplomático, en el plano de las relaciones internacionales, y no pasar a las vías de hecho, a las vías de la guerra, porque en definitiva de una guerra nada bueno surge, siempre todos pierden. Eso es una elección histórica, ¿no? ¿Quién gana con la guerra? Todos pierden, nadie gana con entonces la guerra. Ahora estamos que un gran éxito es, y yo creo que efectivamente hay que mirarlo con buenos ojos, de que a lo menos haya un alto el fuego, pero un alto el fuego frágil por los estilos de quienes conducen los estados involucrados, por la desconfianza existente, ¿no? Entonces es muy complejo, o sea, es algo que hay que mirar con buenos ojos, porque que haya un alto al fuego, al menos, que no se ha podido lograr en Ucrania y que debiera ser importante, y no se ha podido lograr en Gaza, ¿no? Eso te iba a decir, estamos en un mundo que, si bien aún podemos decir que los principios de Naciones Unidas de la paz están vigentes, la mayoría de los estados están detrás de ese principio, pero es difícil enseñarlo, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? Que lo comprendan. ¿Por qué? Porque han llegado a conducir estados con poder personas que no se enternecen frente a las reglas y a los principios, no respetan las reglas y los principios. Si uno pudiera hacer un símil con un colegio, se han puesto de acuerdo un club de matones. Entonces ese es un problema muy grave, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la actitud de Chile
¿Qué Chile tiene que mantener en esto? Yo creo que Chile debiera mantener una conducta primero de cohesión interna, Sí. que nos coloquemos de acuerdo, y en torno a qué, en torno a principios permanentes. Yo creo que los principios permanentes son aquellos que nos apartan de tener una reacción meramente coyuntural. También hay que mejorar los estilos de cómo se reacciona, sin lugar a duda, porque las relaciones internacionales obligan a cierta reflexión antes de reaccionar. Todo ello me parece muy bien que lo discutamos. Pero de lo que no debiéramos apartarnos es de los principios permanentes que informan nuestra política internacional. Defensa del derecho internacional. Así es. Defensa del multilateralismo y compromiso con el multilateralismo, defensa de los derechos humanos como valor universal, vale decir que uno no se preocupa de los derechos humanos cualquiera sea el Estado en el cual ellos se violen, independiente de quién sea el que controla ideológicamente el Estado. Compromiso con el derecho humanitario, vale decir precisamente aquello que está en cuestión cuando hay conflictos bélicos. Exacto. Compromiso con el hecho que uno no interviene en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, pero estrictamente la jurisdicción interna de los estados, entre los cuales no están los derechos humanos, porque los derechos humanos adquirieron a partir del año 1945, a lo menos, una noción internacional. Bueno, eso son la solución de las controversias por medios pacíficos y no por la acción bélica. Condenar lo que son las acciones de agresión armada. Todos esos son principios permanentes que nosotros debiéramos tener siempre presente para nuestro accionar exterior, y en torno a eso amalgamar lo que es las fuerzas políticas internas de nuestro país y de otros actores, entre ellos nosotros, las personas que nos movemos ahora en el ámbito académico. Sí, aunque también hay, claro, hay que propender a que nosotros en la academia tengamos cuidado de mantener esos principios también. No solo obligan a quienes conducen las relaciones internacionales, bueno, nos debería conducir a quienes formamos. Para servir a aquellos que se ha creado este centro. Exactamente. Y se nos ha pasado la hora, ni siquiera hicimos break de música, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, que aun cuando no tenga mucho que ver con el CEPI, sí tiene que ver con tu experiencia como servidor público, como profesor de constitucional. Y hay un tema que se ha tratado poco. Por último, para darle una pincelada chiquitita, Edgardo, esta reforma de la que se habla del sistema político está estancada. Algunos sostienen que no es el momento, otros dicen que se requiere una reforma un poco más profunda. Yo creo, María Angélica, que este es un tema que tiene que tener un método de tratamiento. Sí. Porque si no tiene un método de tratamiento, se pueden cometer graves errores y esos errores quedan. Y después cuesta mucho desmontarlos. Mucho. Y si tuviéramos aquí una persona que está vinculada al cuerpo de bomberos, seguramente nos va a decir, mira, nosotros los bomberos lo primero que se nos enseñan es que cuando hay un incendio uno tiene que dirigir el chorro de agua a la base de la llama y no a la llama. Porque si uno dirige el chorro a la llama no lo va a apagar nunca. Hay que dirigir a donde está la fuente de generación del incendio. Y aquí yo pienso que una de las fuentes básicas es cómo se mueve la estructura política en nuestro país. Los partidos políticos y las personas que no perteneciendo a partidos políticos se interesan por la política, que debiéramos ser todos los ciudadanos, en verdad. Sí, pero eso no pasa. Pero eso no pasa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a estilo, a formas de actuar. Miremos una sola cosa del tema que tú planteas, que es el sistema político. Una realidad existente, la gran diáspora que existe de partidos políticos en representación parlamentaria. Existe una diáspora, existe una fragmentación, sí, sin lugar a dudas. Por supuesto. Pero si uno va al tema institucional y solo a eso, para evitar esa diáspora puede equivocarse, porque la diáspora está en la génesis misma de cómo llegan a tener representación los partidos y a través de quiénes llegan a tener representación los partidos. Si siguen las actitudes individualistas, si no hay un compromiso colectivo, si las personas que adquieren cierta dignidad al ser elegidos diputados, senadores, o ocupan otros cargos, muchas veces fruto precisamente de pertenecer
a una determinada corriente o a determinada organización y después piensan de que son ellos los únicos titulares de aquello y que por lo tanto tienen que obedecer solo a su interés individual o a su posición individual, alejando ese interés colectivo que tiene que tener la política como eje articulador. El sistema no sirve. Tú puedes crear cualquier sistema y no te va a funcionar. Y digo esto ¿por qué? Porque, bueno, estoy de acuerdo con una parte de lo que se ha discutido. Yo creo que una persona que ha sido elegida por una corriente política y así se ha presentado ante la ciudadanía y la ciudadanía le ha dado su confianza, si después renuncia a ella, no puede crear otro movimiento y hacer caso omiso de cómo fue elegida. Por lo tanto, si una persona cambia de tendencia, creo que hay que discutir y ver si es conveniente que también renuncie al cargo, por el cual me parece que tiene... O sea, llegó a ese cargo mediante una representación específica. Efectivamente, yo creo que eso hay que ver cómo se consigue, pero me parece que la idea es correcta. Pero otra cosa es este tema del límite para la representación, la existencia misma de los partidos, que ya existe algo de eso, del 5%. ¿Por qué me preocupa? Porque siempre se ha tomado como referente para ello el caso de Alemania. Y el caso de Alemania es muy diferente al caso de Chile. Sí. Alemania de partida es un país federal, no es un país unitario como Chile. Segundo, en Alemania existe la elección uninominal, o sea, es elegido una persona por unidad electoral. Así es. No varias personas como ocurre acá, plurinominal. Tercero, hay una lista de personas que van a la elección directa en este sistema uninominal, pero hay una lista paralela de partido que establece una prioridad entre los candidatos de partida. El que es candidato a canciller federal, que es elegido por el Parlamento, por el Bundestag, esa persona no va a la elección en el distrito, es una persona que ya está asegurada porque encabeza la lista de parlamentarios paralelos. Bueno, si nada de eso se da en Chile y uno simplemente fija la barrera del 5%, es muy riesgoso porque puede afectar, para enfrentar la fragmentación, pudiera afectar de manera muy fuerte lo que es la representatividad. Entonces hay que mirar esas cosas con mayor detenimiento. Yo creo que es una reforma que no va a haber mucha luz pronto. Yo creo que no, es difícil que salga para ahora no. Para ahora, yo creo que es muy difícil por estos elementos que tiene, que hay que estudiarlos muy bien. Además, pero son los incumbentes los que además los incumbentes, y siempre ahí va también va a estar presente el cálculo personal. Sí, pues el cálculo personal. Edgardo, yo te agradezco enormemente haber aceptado la invitación a acompañarnos en el programa Bonas Civitas del Magíster en Derecho Público, tanto en tu calidad de profesor de la facultad, profesor de nuestro magíster, pero sobre todo como director de este nuevo centro de estudio que se crea al interior de nuestra universidad y que promete, ¿no? Promete ser una instancia que va a nutrir a nuestra universidad en un tema que nosotros, yo estoy segura que podemos aportar muchísimo, como es la política internacional, el derecho internacional. No, yo te agradezco mucho la posibilidad de haber conversado en nuestra radio sobre este tema, en tu programa, y aprovecho la oportunidad para agradecerte la colaboración, porque en esta colaboración hay un elemento central que si no está presente no funciona, que es la confianza. Obviamente. Confianza intelectual, confianza humana, que es clave, porque si no, ¿cómo se crean los equipos? Así es. Muchísimas gracias, Edgardo. Nosotros nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, con nuevos invitados, y ahora nos vamos con una canción de Edith Piaf. Muy bien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non.
rien, c'est payer, balayer, oublier. Je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, ça commence avec toi. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción de María Angélica Benavides. Hasta la próxima semana.